Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Muy bien, dice la santa palabra del Señor, Apocalipsis 2, bendito sea el Señor, y su verso número 12. ¿Estamos? Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Muchas gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a predicarla, sino también, Padre amantísimo, a entenderla, a obedecerla, a exponerla y a disfrutarla, viviéndola en el nombre de Jesús. Reprendemos todo lo negativo y abrimos nuestro corazón para recibir toda bendición y todo don perfecto que procede del Padre de las luces. Amén. Podéis sentaros, pero no os durmáis. Y creo que está tan interesante esto que ni yo me puedo dormir. Mira, la palabra del Señor dice, escribe al ángel de la iglesia. Y lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, que el ángel de la iglesia no es un ángel con alas. Es el espíritu pastoral en cada dispensación que llama a los pastores que son llamados al ministerio. Si un hombre de Dios es llamado al ministerio, ese está cubierto por el ángel de la iglesia, que es el Espíritu Santo mandado en esa dispensación, en esa época, para estar en cualquier localidad. ¿Qué estoy diciendo? Si usted pastorea en un cantón, en una aldea, en un caserío, en un municipio, en un departamento, en cualquier lugar, si usted está bajo el llamado de Dios, usted está bajo la cobertura pastoral, no de ninguna organización. Que no le vendan a usted el cuento que le van a dar una cobertura y que usted tiene que pagar por esa cobertura. No, la cobertura no viene de una denominación. La cobertura viene directamente de la comisión que Jehová ejerce sobre el llamado. Entonces, el que es llamado es respaldado. Por ahí decía una organización, ¿verdad? Si eres llamado, serás ordenado. O sea, alguien que sentía que era algo, venía, yo siento que soy pastor, o yo siento que soy apóstol, o yo siento que soy profeta, véngase para acá, $70 y le damos su diploma. Y usted ya salía con su diploma, supuestamente con la cobertura. Pero ese cartón no le iba a servir cuando un demonio se le venía encima. Ese cartón no le iba a servir a usted cuando la iglesia se le partiera en 3. Porque, hermanos amados, mire, mencióneme un solo ministerio que no se haya dividido. Hablamos de los grandes, Asambleas de Dios, Evangelio Completo, Asambleas Cristianas, el IM y toda organización grande. Le decía yo a un hermano que yo creo que hasta el diablo ya le partieron el infierno. O sea, este hermano tremendo. O sea, ¿dónde no hay división? Si yo contara cuántas iglesias han salido de palabra ungida, hemos poblado, hermano. Pero bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque de una u otra manera el evangelio es predicado. Sin embargo, escribe al ángel de la iglesia. O sea, Dios cuando quiere hablar, no habla con los payasos, habla con el dueño del circo, si es que está llamado. Y la gente dice, ¿por qué a mí no? O sea, ese fue el problema de María con Aarón y Moisés. ¿Cómo es posible que solo le hable a Moisés? Si ese Moisés hasta el más chiquito es. Aarón nació primero, María nació después. ¿Por qué Dios habla con Moisés? ¿Por qué no nos habla a nosotros? Si somos hijos también de Jomram y Jocabed. Y empezaron a criticar a Moisés con el pueblo. ¿Y qué les pasó? ¿Quién sabe Biblia? ¡Ay! Yo creo que solo el hermano sabe. Necesitamos venir al instituto, hermano. ¿Qué les pasó? Les cayó lepra. ¿Y por qué? Porque habéis criticado a mi siervo Moisés. ¿Cuál era la diferencia? Si eran hermanos de sangre. Sí, pero uno había sido llamado para ese ministerio. Y no era que Aarón no había sido llamado. Aarón era el sacerdote. Y no era que María no había sido llamada. María también tenía su ministerio. Pero lo que pasa es que ellos querían mandar a Moisés. Y ese es el problema de la profecía de este tiempo. Porque hay profecía de Dios, ¿cierto? Pero la profecía de Dios, excelente, perfecta, infalible, es la palabra de Dios. Todo profeta debe de hablar conforme a la palabra de Dios. Y no escoger los textos que le convienen, ¿no? Porque profetas hasta Juan y apóstoles
hasta Pablo. Entonces, ellos querían mandar a Moisés. Y hoy así es la situación en muchas organizaciones. Siempre la profeta es la esposa del pastor, la suegra del pastor, la hija del pastor, la hermana del pastor, la cuñada del pastor, la tía del pastor, la abuela del pastor. Y el día que no es nada del pastor ya se lo llevó la tristeza, porque él no pastorea. Es la profeta la que manda a la iglesia. Y se levantan por cualquier cosa. Hijo mío, dice el Señor, avergonzando a la gente en público, hermano. Por ejemplo, si la palabra del Señor viene para restaurar, no viene para matar. Si hay un pecador en medio de la iglesia, lo dudo, no creo que haya uno. Todos los que estamos aquí, para eso venimos a la iglesia, para ser confrontados y redarguidos todo el tiempo. Yo creo que los que no son pecadores ya están en la presencia de Dios y no ocupan iglesia, están salvos. Pero si hubiese alguien que de veras, peca sobre peca en la iglesia, ok, y el Espíritu Santo viene a confrontarlo, ¿usted cree que lo va a avergonzar públicamente? No. Dice el Señor que el de camisa de cuadros y cinto piteado que estoy viendo está haciendo esto y esto. ¿Usted cree que el de cinto piteado y camisa de cuadros se vuelve a aparecer por la iglesia? Entonces eso no es para edificación de la iglesia. Esto es para satisfacer el ego del pseudo profeta. ¿Me explico? Por eso es de que el Señor dice, dile al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. ¿Y sabe qué? Dios es exclusivo. O sea, Dios no le va a hablar a Pedro para que entienda a Juan. Le dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escríbele a la iglesia de Sardis, escribe a la iglesia de Tiatira. Exactamente. No esas palabritas repetidas de que ramazoja. Y esa misma ramazoja es aquí y esa misma ramazoja es allá. Que usa camay. ¿Cómo que usa camay? Saca la bazuca. Nada de que saca la bazuca. Las lenguas son idiomas articulados, bendita sea la gloria del Señor, que se hablan con fluidez bajo la presencia del Espíritu Santo. A su nombre. El que habla lengua sabe lo que está diciendo, ¿cierto? Y si no sabe, calle en la iglesia y habla en su casa, porque el que predica edifica la iglesia, pero el que habla lengua se edifica a sí mismo. Entonces el apóstol Pablo dice, yo le doy gracias a Dios que yo hablo más lenguas que todos ustedes. Quiero que me entienda y que me vea bien. Yo no digo que no debe de hablar en lenguas, debemos de hablar en lenguas, pero debemos de hablar en lenguas cuando no interrumpamos el orden y cuando no confundamos a nadie. No podemos hablar lenguas mientras estamos predicando, como los predicadores modernos de la prosperidad, que se retuercen y se hacen un queso y empiezan a hablar, pero solo para impresionar. Esto es ignorancia a la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo claramente dice, en la iglesia prefiero hablar 3 palabras con entendimiento, pero ya ahí en el altar, cuando usted está adorando, puede hablar las lenguas que quiera. Cuando está en su casa, puede hablar las lenguas que quiera. A menos, dice el apóstol Pablo, que alguien las interprete. Y si alguien las interpreta, que se hable por turno. Uno primero y el otro después. Pero hermanos amados, cuando Pablo dice esto, la Biblia no se ha terminado. Entonces el Espíritu hablaba misterios que tenían que ser interpretados en la edificación de la iglesia. Pero una vez se terminó de escribir la Biblia, ya no necesitamos interpretación, porque el apóstol Pedro dice que ninguna profecía es de interpretación, ninguna parte de la escritura es de interpretación privada. Porque imagínese usted que solo alguien tuviera la interpretación de la Biblia. Llámese cualquier predicador que usted quiera ponerle, póngale Billy Graham, lo que sea. Entonces, hermano, él sería como un tipo Cristo. Alguien que diga, hermano, solamente yo tengo la interpretación de los 4 caballos de Apocalipsis. Hermano, tendríamos que pagar nosotros para estar ahí, ¿no? Porque el tipo es el único que me puede interpretar los 4 caballos. Y si salen los otros caballos ya serían 24, ¿no? Y si los multiplica por 5. Porque él es el único que tiene la interpretación. Pero no, ninguna escritura es de interpretación privada.
Así que la entiende el carbonero, la entiende el albañil, la entiende el carpintero, la entiende el doctor, la entiende el licenciado, la entiende el presidente. La interpretación es literal, la misma. Bueno, para ustedes que han estudiado conmigo saben que hemos visto que hay 3 tipos de interpretación. La interpretación histórica, que es, digamos, el río Jordán, geográficamente, ¿dónde está? ¿Cuándo se menciona la primera vez? ¿De dónde corre y a dónde llega? ¿Dónde desemboca? Bueno, todo eso es histórico, geográfico. La interpretación literal. Río es río, agua es agua. Y la interpretación simbólica. Ahí está la revelación. En la interpretación simbólica, el río Jordán es como cualquier río. Pero no es cualquier río. Porque ahí se bautizó nuestro Señor Jesucristo, porque ahí sanó Naamán el sirio y porque ahí se registran muchos acontecimientos cuando el Jordán se abre y se ponen las 12 piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto simbólico hay revelación, pero en lo literal es literal, para todos es lo mismo. Es como que le digo, hermano, la puerta azul, para todos es azul, a menos que usted medio mire la va a ver verde, pero es que esa puerta es azul. O sea, nadie puede cambiarle el color a las cosas. Ya están escritas. Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. Por eso, hermano amado, es la constante decirle, hermano, prepárese, aprenda, coma Biblia, muerda Biblia, enseñe Biblia, viva Biblia. Porque el día que Dios lo llame, hay unos hermanos pastores, con todo el respeto de mi corazón, que les hacen una entrevista en YouTube, que les hacen una entrevista en radio, y hermanos amados, no saben ni por qué son pastores. Viene un sacerdote católico y se los baila, hermano. Por ahí estaba viendo yo unas entrevistas de que ahora sale que Adán, cuando fue criado, de acuerdo a la interpretación tradicional, y algunos escritos hebreos, dicen que era neutro, que era hombre y que era mujer. Cuando la Biblia dice claramente, porque varón y hembra los hizo Dios. Y que Adán posiblemente tuvo otra mujer antes que Eva, que era la tal Lilith. Pero si usted busca en la Biblia no se menciona ninguna Lilith, sino que es parte de la tradición judía. Es un cuento, pues. Es como que usted le digo, hermano, vamos a hablar de La Llorona. ¿Quién no ha oído de La Llorona? Tal vez usted no sabe Biblia, pero sabe de La Llorona. Pero La Llorona no está en la Biblia. Hay lloronas en la iglesia, pero no es esa. ¿Verdad? Es como para los guatemaltecos. ¿Cuántos han escuchado del sombrerón? Es una leyenda, es el cadejo. Ahora, para El Salvador, creo que le dicen el tipití o el tipití o algo así, que se les aparece. Pero hermano amado, eso es leyenda. Esto es algo que fue pasando de boca en boca, pero eso no está en la Biblia. Entonces, hermanos, es muy, pero muy importante conocer esto. Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. Este mensaje es, la Biblia, hermano, cuando nos va a hablar a nosotros, nos va a hablar directamente al corazón, y a veces hasta bravo se pone uno. Porque cuando el predicador empieza a enseñar, uno dice, ¿quién le traería el chisme? Porque este me está dando en la cara. A lo mejor te dice, no, ¿será que mi mujer ya vino a hablar primero? O a lo mejor mi marido ya le contó, porque cabalito está diciendo. Es que así es el Señor es directo. Él no ocupa intérprete, bendita sea la gloria del Señor. ¡Aleluya! El Señor confronta, redarguye, pero no ofende. Ay, hermano, y cuando le decía a los fariseos, hijos del diablo, sí, ¿a quiénes le dijo eso? A los fariseos, pero los fariseos conocían la palabra, hasta que creían ellos que sabían más que nuestro Señor Jesucristo. Pero al pueblo Jesucristo nunca les habló así. Jesucristo nunca tuvo problema con el pueblo convencional y nunca tuvo problema con los pecadores. A ellos les habló con amor y les habló con cariño. El que esté cansado, ¿qué dijo? Echa sobre mí tus cargas, que yo las llevaré. O sea, él siempre habló con amor y con respeto al pueblo. A los que les cargó la mano eran aquellos religiosos que se creían la divina garza sin tener cuello. A estos fue que Dios les cargó la mano. Pero de ahí en adelante, él tuvo siempre la gentileza de redarguir, de corregir y de enseñar. Por eso se le llamó Raboni, Rabí, maestro. Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, dice esto. Fíjate bien que el Señor se identifica.
Es como cuando usted va a entrar a un lugar a predicar y dicen, hermanos, yo vengo de la iglesia tal y tal. Yo vengo respetando tal y tal ministerio. Yo me congrego en tal lugar. Esta es su carta de presentación. Siempre dice lo mismo. El Señor Jesucristo se presenta para hablar. Y aquí está su carta de presentación, su credencial. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El ángel, el pastor de esa iglesia, bajo la cobertura del ángel, iba a conocer esto. El que tiene la espada de 2 filos. Yo le hablo a usted como evangélico y le digo, hermano, el que tiene la espada de 2 filos dice esto. Usted automáticamente, aunque haya venido ayer, usted va a decir, es Jesús. ¿Cierto? Por eso es de que es muy difícil que otro de alguna otra denominación se haga pasar por evangélico. No se puede. Es como que un perico quiera comportarse como loro. No puede. Se parece, pero el loro es diferente. El loro habla y el perico no. Entonces, hermanos amados, él se presenta y la gente entiende. Por eso cuando usted tenga una visión o cuando usted escuche voz audible, porque hay dones espirituales, usted no se deje ir a la primera. Señor, si tú me estás hablando, confírmame. Por favor, Señor, tú sabes que soy necio, confírmame. Cuando usted empiece a tener sueños, Señor, revélame, confírmame. Después de 3, aviéntese. Pero la gente a veces ni ha oído voces, ni ha visto nada, y le dice, Jehová me habló, Dios me habló. ¿Y cómo le habló? Lo vio, lo oyó, ayunó, pidió y él le confirmó. No, pues no. Y entonces, ¿cómo le habló? Es que yo lo sentí. Entonces no diga que Dios le habló. Diga, como yo le digo a usted, hermano, yo he sentido de parte de Dios. Y Pablo dice, esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. Y yo pienso que tengo del Señor. Eso es lo que dice Pablo. Así que yo le puedo decir, hermanito, como su pastor, yo siento de parte de Dios que se reconcilie. No estoy diciendo que Dios me dijo, le estoy diciendo que yo lo siento. Y yo le puedo decir que puedo sentir de parte de Dios. Pero yo no puedo empezar a temblar con una pierna y dice el Señor. Tal vez usted me la va a creer. Porque yo le puedo hablar un poco de que la rama soja que se amontona. Y hermano, yo le puedo aventar un montón de palabras y para que usted me crea y hasta llorar. Y usted tal vez se arrepiente y se convierte, pero yo me voy al infierno por mentiroso. Porque todo pecado que el hombre cometa en carne, le es perdonado. Si usted mató gente, si usted adulteró, fornicó, pecó, aunque el diablo le duela, usted es perdonado. Todo pecado que el hombre cometa. Pero el que adultere la palabra, que es el Espíritu de Dios, y el que hable en nombre del Espíritu Santo, es una blasfemia contra el Espíritu Santo, ese no tiene perdón ni aquí ni allá. Mire cómo es eso. Todo pecado que se cometa en carne es perdonado, pero todo pecado que se cometa usando al Espíritu, incluyendo la santulonería, donde le quitan el puesto a Dios para ser ellos beatificados. Se lo explico de otra manera. Usted va a encontrar líderes en estos tiempos que la gente hace una fila para besarles la mano. Están tomando el lugar de Dios. Y no estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de la iglesia evangélica. Ministros que ya no quieren caminar sobre las alfombras, quieren que los carguen para entrarlos al altar. No estoy hablando de gente católica, de gente evangélica. Por supuesto que los católicos lo hacen. Pero eso nunca se había visto entre el pueblo de Dios. Tremendo. Yo recuerdo que una vez, era en mes de diciembre, yo traía una gabardina, un sobre todo. Estaba bajando del Ross, teníamos la iglesia así abajito del Ross. Y hermano, como yo usaba todavía el pelo, ya se me había caído bastantito, pero lo usaba así peinadito para atrás, con el frente amplio, ¿no? O sea, me estaba poniendo como la vida, cada día más cara. Y entonces, hermano, peinadito así para atrás, con la calvicie enfrente, ¿no? Y el sobre todo, y estoy bajando la grada y una señora llega, padrecito, me dice, me agarra la mano y cuando yo siento ya casi me la besa. O sea que yo tengo cara de cura, tenga cuidado, hermano, me va a tener que confesar sus pecados. Y entonces, hermano, yo le quito así la mano, le digo, yo no soy padrecito, yo soy pastor.
Así que, y hablando de eso, hermano, también hay confesionario cristiano en este tiempo. Hermano, ¿usted adulteró? Sí, señor. ¿Y a dónde fueron, hermano? ¿Y cómo fue? ¿Qué le importa? Confesionario cristiano. Se sientan los 7 o los 12 rufianes ahí y sientan al pobre hermanito que cayó. ¿Y usted tomó, hermano? Sí tomé, hermano. ¿Y qué tomó? ¿Coors Light, Budweiser o Tecate? Ah, no, hermano. ¿Estaba frío o estaba caliente? ¿Le echó limón o le echó salita? ¿Qué le importa? Con que el hermano dice, hermano, ya le fallé al Señor, necesito ser restaurado, amén, ya estuvo. Pero no, este es confesionario evangélico. Y mire, está mejor el católico usted, porque al menos hay uno ahí. Y ese cura católico ha estudiado como 40 años, a lo mejor no lo cuenta. Pero ahora son 7 que no saben nada. O 12, hermano, que se quieren sentar para juzgarlo a usted. Que juzguen a su abuelita. Usted no se vaya a confesar ante nadie, alabe la gloria al Señor. Usted confiésese delante de Dios y con un ministro que sea ministro de Dios. Mire, yo tengo gente que me ha juzgado a mí y Dios los bendigo y los amo con todo mi corazón. Pero yo sé la condición y la vida de ellos. Que si yo abro mi boca, a muchos se les acaba la fiesta. Porque todos venían conmigo, pero yo no puedo usar eso como venganza y no lo voy a usar. ¿Sabe por qué? Porque no me lo contaron a mí. Cuando yo los ministré, ellos buscaron la administración de Dios, no la mía. Entonces lo que yo oí, no lo oí. Y lo que yo sé, no lo sé. Ni muerto me lo sacan. Porque yo no puedo hablar los misterios que me confiaron en el nombre del Señor. Así que si alguna vez alguien le pide a usted oración, no ande de chismoso. Ay, hermano, yo le pido, fíjese, ayúdeme a orar por la hermanita fulana, fíjese usted que está engañando a su marido. Chismosa. Tenga cuidado con quién le abre la boca a usted también. No se le puede pedir un consejo a cualquiera ni confiar en cualquiera. Tiene que confiar usted o pedir ministración con pastores ordenados, disciplinados, con valores y con ética. Y si no, hermano, solo ore por mí. ¿Por qué? Dios lo sabe, hermano. Es mejor. Entonces, volviendo a este punto, escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo: el que tiene la espada de 2 filos dice esto. ¿Quién tiene la espada de 2 filos? O sea, esta es la identificación. Aquí ya sabemos quién es el que está hablando. Cuando usted escuche un mensaje, solo escuche la dirección del mensaje y usted ya va a saber quién le está hablando y en qué va a terminar la cosa. Vamos a ver cuántas veces el Señor se identifica. Vamos a Apocalipsis 1:16, que se identifica de esta otra manera. Vea qué tremendo cómo es el Señor. Nunca nos vamos a engañar, porque Él nos habla y nos da una seña. Es como que le digo, hermano, ¿dónde está la iglesia? Wester y 70. Sí, pero dígame un poquito más. Bueno, estamos a un bloque al norte de la Florence, pues. Y estamos abajo de la Gage. ¿Qué estoy haciendo? Dando la dirección. El Señor da la dirección. Apocalipsis 1:16. Tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada de 2 filos. Y en su rostro era como el sol cuando está en su cenit. Aquí otra vez. Tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía, ¿qué dice? Una espada de 2 filos. O sea que está recordando. Eso lo dijo en Apocalipsis 1:16 y ahora en Apocalipsis 2:12 se lo está recordando. Primero le dijo que era el que tenía la espada de 2 filos. Ahora en el 2:12 le vuelve a decir el que tiene la espada de 2 filos. ¿Qué le va a recordar Dios siempre? La palabra. Y esto, hermano, también lo encontramos antes en Hebreos capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. O sea que ya el cristiano estaba familiarizado con eso. Ya Juan ya sabía. Y penetra hasta partir el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces ya Juan sabía que el único que tenía la espada es Cristo. ¿Y cuál es la espada? El que no tiene, dice, venda su capa y compre una. ¿Qué es la espada? ¿Mataremos a espada? Dijo Pedro. No, esta es la espada de 2 filos, que corta, que discierne y que edifica. Esta es la espada. Ok, entonces, hermanos amados, sigue diciendo: yo conozco tus obras.
Esto es algo tan importante. ¿Y dónde moras? Hacemos la paradita. Yo conozco tus obras. Hay mucha gente que dice que la salvación no es por obra. Es cierto, la salvación es por gracia. Pero agradecidos por nuestra salvación, obramos porque las obras ejercitan la fe. Y las obras evidencian la gracia de Dios en nosotros. O sea, nadie se va a salvar por las obras, pero las obras muestran nuestra fe. Así que dice, yo he visto que tú trabajas y me agrada, lo aplaudo, lo aprecio. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Uy, aquí ya la cosa cambió totalmente. Mire, yo conozco tus obras. Para la gente que piensa que no tiene nada que hacer, yo me siento sumamente agradecido con hermanitos que acaban de venir, hermano, a la iglesia. No tienen ningún privilegio en el altar. Ya están ofrendando, ya están diezmando, ya están barriendo, ya se están metiendo en la cocina. Acaban de venir. Y hay hermanos que tienen 40 años en el evangelio. Hermanito, ¿podría ayudarnos a limpiar los baños? No, hermano, a mí póngame a predicar. ¿Puede predicar el día miércoles? No, hermano, no, muy poca gente. A mí póngame el domingo. Yo recuerdo una vez había una elección de líderes en una iglesia. Y entonces había un hermano que estaba contento porque le iban a poner de ministro en el cuerpo oficial. Pero el pastor vio que era un poquito rebelde y no lo llamó. Entonces le dijeron que iba a quedar de supervisor de un distrito. Y él dijo, me abstengo. Entonces el pastor le dijo, ¿cómo cuando fue la elección para los del cuerpo oficial no se abstuvo? Pero ahora que le estamos llamando para un grado menor, se abstiene. ¿Cómo es eso, no? El llamado es llamado y usted brilla. ¿Se acuerdan ustedes que Esteban no era de los 12? ¿Cuál era el trabajo de Esteban? ¿Cuál era el trabajo de los diáconos? Nótese, fíjese bien, los diáconos no los llamó el Señor para bautizar gente, aclaro. No los llamó el Señor para poner pastores, aclaro. Los diáconos los puso el Señor para lavar las mesas, que es totalmente diferente. Pero venía el Espíritu Santo sobre Esteban y hacía prodigios, milagros y maravillas. Así que usted barriendo, usted limpiando, usted repartiendo tratados, Dios lo puede usar para hacer milagros, prodigios y maravillas. Bendita sea la gloria del Señor. Y hablando de las obras, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Ay, muéstrame tu fe sin obras. Por ejemplo, la obra de la transformación externa y interna. Porque aplaudir es obrar, cantar es obrar, congregarse es obrar, vestirse es obrar. Viene un hermano de la iglesia con el calzoncillo arriba y el pantalón abajo. ¿Usted lo va a identificar como un creyente? Viene una hermana con una falda que ya parece short y todavía abierto. ¿Usted va a creer que es cristiana, evangélica, protestante, aleluya, come gallina? ¿Verdad que no? No, ¿por qué? Porque su vestir la delata. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por la fe. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, las obras son vistas de parte de Dios. Dios mira las obras. Entonces es algo muy importante. Fíjese que lo que sigue diciendo ahí en Apocalipsis 2:12, donde estamos, vamos al 13. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Quiero hacer una paradita aquí. Hermanos amados, ¿dónde creen ustedes que se fundó la primera iglesia satánica del mundo? Esto nos pega simbólicamente, tipológicamente, bien duro a los que vivimos en Estados Unidos de América. La primera iglesia satánica la funda Tom LaVey en San Francisco, California. Yo conozco tus obras y donde está el trono de Satanás. Y no se asuste, pero ahí en la Wilshire, aquí en Los Ángeles, hay una sucursal de la iglesia satánica. Vamos a ver un poquito acerca de esto, porque es muy importante que usted lo sepa. El fundador de la iglesia se llama Anton Szandor LaVey.
nació en Howard, Staunton, Chicago, Illinois, el 11 de abril. Anton LaVey su nombre original es Howard Stanton LaVey. Más tarde se llamó únicamente Sandor LaVey. Su nombre de nacimiento era Howard Stanton LaVey. Él funda la religión del satanismo y también es conocido como el hijo de Satanás, el engendro de Satanás y el Papa Negro. Esto es lo que pasó con este individuo. ¿Dónde? En San Francisco, California. Y hay iglesias ahora de Satanás por todos lados y no están escondidos. Hace poco en Oklahoma estaban peleando el derecho porque vieron un monumento a los 10 mandamientos y ellos también querían tener un monumento a Satanás enfrente de los 10 mandamientos y ellos estuvieron peleando por eso y ellos adoran a Satanás ahora libremente, auxiliados bajo la libertad de culto. O sea, técnicamente no les pueden decir que no, porque si le dan libertad de culto a los cristianos, ellos exigen la misma libertad para los satánicos. Y ahí tenemos en el Valle del Antílope y en el Desierto Alto el gran problema de que ellos se han adueñado de esas partes consagrándolas a Satanás. Y hacen proselitismo y ofrecen a los jóvenes placer, lujuria, drogas, etcétera, etcétera. Y cada día tienen más adeptos. Pero como Satanás siempre ha sido un derrotado, miren ustedes lo que le pasó. Se los voy a contar a ustedes nada más, pero no le cuenten a nadie. El hijo de este hombre, que muchos adoraron como al mismo Satán, de 10 años se rebeló, se cansó de las violaciones, se cansó de los sacrificios y ¿saben qué? Huyó de la casa y aceptó a Cristo. El hijo de este hombre que condujo a muchos hacia el infierno conoció a Jesucristo. Pero ha sido un camino largo y violento para Anton LaVey. Anton era el papá, Anthony es el hijo, que ha cambiado desde entonces su nombre a Jess LaVey para que no lo confundan con su padre. El padre, Anton Sandor LaVey, murió, ¿sabe de qué? De una fuerte pulmonía. Satanás no lo pudo mantener todo el tiempo que él quiso. Murió como cualquier mortal y se fue al infierno. Hermanos, con 15 años, Anton LaVey puso sus pertenencias en un camión para alejarse de su infame padre. Él me golpeó, decía, él me lanzó a tierra, él me gritaba, él me azotaba con un látigo, me violaban, recordó LaVey. De repente su arma cayó de su bolsillo y rodé sobre mi cuerpo tomando mi pistola y comencé a disparar a los neumáticos del coche de mi padre. Me levanté y corrí hacia el camión, arranqué y me dirigí fuera dejándolo a él gritando. Yo estaba cubierto de marcas, de latigazos, mis ropas fueron rasgadas y tenía sangre por todas partes. Estos acontecimientos eran típicos de LaVey. Me torturó en fragmentos de mi niñez, mi juventud. Hoy con 33 años, soy el reverendo Jess LaVey de Yucaipa, California, donde desarrollo un ministerio que el Señor me permite. Hijo de satánico, pastor evangélico. Bendita sea la gloria del Señor. Yo conozco tus obras, donde el trono de Satanás mora. Qué tremendo. La hija de este Anton LaVey se hizo de una secta satánica también y todo, pero este hijo es algo tremendo y él muestra cómo celebraban el sábado negro, en qué año, qué día, bueno, cuenta todo lo patético, la relación del Halloween con el cumpleaños de Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Es un pastor muy usado, pero bendito sea el Señor, hermano. No vamos a profundizar mucho en esto, nada más para que usted sepa que estamos viviendo tiempos terribles donde ya ser brujo no es un orgullo. Por ejemplo, en Guatemala, ahorita no se le puede decir a una persona que es brujo, se le tiene que decir sacerdote maya. O sea, aquí, hermanos amados, ya no se les puede decir brujos, ahora son consejeros espirituales. Y para abrir una iglesia, a usted le piden, hermano, hasta el acta de defunción, que tenga handicap, mire, que tenga estacionamiento, mire, que tenga las medidas, que los baños tengan, esa paredita no es de adorno, así son los códigos, todo tiene que estar a código.
Pero para abrir un palm reading, un centro para la lectura de La Palma, no ocupa nada. Se gradúan 700, 800 cada 3 meses y abren su negocio en su propia casa sin pagar impuestos. Cualquiera que ya lee la taza de café, que ya lee la mano, que ya... Tremendo. En cualquier swami, ahí está. Vaya a poner usted una iglesia, un centro de oración, a ver si no lo sacan corriendo. Esto es terrible. Estamos en estos tiempos. El Señor sabe que estamos donde la silla de Satanás está sentada. Muchos conocen a Estados Unidos como la potencia evangélica que evangelizó al mundo y se acuerdan con orgullo espiritual el derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa hace 100 años. Pero ese tiempo ya pasó. El poder de la iglesia ya decayó. Satanás se levantó. El pueblo se enfrió. Ahora las guerras son entre los propios cristianos. Usted lo puede oír por la radio. Pastores tirándole a otro pastor. Pastores esperando que una iglesia se desarme para ver si la de él crece porque nunca le ha crecido. Usted solo vaya a las redes sociales y mire cómo se agarran los hermanos del chongo ahí por doctrina. En vez de unirnos, el diablo se está uniendo más que nosotros. Tenemos que reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús y tenemos que hacer lo que hemos estado haciendo nosotros, sembrando amor, perdón, misericordia, cero crítica, cero vituperio, cero ofensa, cero violencia. Alabe la gloria al Señor, hermano, con todo el corazón. Aunque usted tenga todo el poder para defenderse, se queda callado. Bendita sea la gloria de Dios para que Dios actúe. Hermanos amados, estamos viviendo tiempos totalmente difíciles, pero no se preocupe, el Señor está con nosotros. Yo conozco tus obras, sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Así que, hermanos amados, la persecución será en todo el sentido de la palabra. Hoy, hermanos amados, la persecución que nos está tocando vivir no es abierta, no es directa, sino la persecución es sutil, se mete dentro de los mismos hermanos y parte las congregaciones. Solamente el año pasado, 7 congregaciones en Los Ángeles, numerosas, fueron destruidas. Cada mes, al menos 300 pastores renuncian al pastorado porque no aguantan la carga del ministerio. Esporádicamente nosotros oíamos de vez en cuando que alguien se quitaba la vida. Hoy es común, cuando menos al año 30 pastores se quitan la vida. ¿Qué es eso? El diablo trabajando. El que se deja se lo lleva a la tristeza. Imagínese usted, uno se queda con la... Si esto hubiese pasado hace 10 años, ¿cómo es posible que un pastor se mate si sabe que se va al infierno? Pero este es el tiempo que estamos viviendo. Así que, hermanos amados, es tiempo que abramos los ojos y no busquemos la perfección en el hermano, sino que busquemos nuestra perfección en Cristo Jesús. Que dejemos de ver a los demás y que veamos el punto perfecto, el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Que nos llenemos de Dios, que nos acerquemos de Dios y que entendamos que el evangelio no es fácil, especialmente en Estados Unidos. Así como Estados Unidos ha sido una potencia para evangelizar al mundo, hoy se ha convertido en el cementerio de los creyentes. ¿Se acuerda usted, hermano amado, cuando usted practicó el evangelio? Hablo con los que aceptaron a Cristo en su país de origen. ¿Se acuerda que estaba lloviendo? Y usted con un plástico, con un paraguas, se iba al culto, 10 kilómetros, 8 kilómetros, a golpe de calcetín, con el lodo hasta la rodilla. Y usted llegaba a las campañas. ¿Se acuerda que esas tejas goteaban de la presencia de Dios, cierto? No había en muchos lugares energía eléctrica. El pastor iba con una lamparota de esas Coleman y todo el pueblo detrás. ¿Se acuerda? Y ahora si el Ben no llega, no viene usted al culto. Ahí tiene su limusina que cuando llega por aquí le dice Florence, 70th Street. Y ni aún así con limusina y con aire acondicionado no quiere venir a la iglesia. ¿Se acuerda cómo el pastor lo corregía? ¿Cómo el pastor le predicaba? ¿Cómo le metían la disciplina públicamente delante de todos? Y usted ahí estaba. Ahora, ¿por qué no va a la iglesia? Es que un hermano no me saludó, hermano. Es que el pastor como que me quiso, no me regañó, pero casi me regaña, hermano. Por cualquier cosa.
me cambio de iglesia, hermano. Tremendo. ¿Y usted por qué no viene? No, es que abrieron una iglesia que me queda ahí cerquita de mi casa. Solo me salgo del cuarto y me meto a la otra puerta y está la iglesia. ¿Qué doctrina tiene? Ni sabe, como no sabe de doctrina. Solo mira que estén aplaudiendo y se mete, como me pasó a mí. Un día vi que estaban aplaudiendo en una iglesia que estaba cerca de mi casa y yo me metí. Y que cuando voy viendo iglesia del pueblo de Amós, pues yo dije es una iglesia evangélica porque estaban cantando alabaré. Cuando me metí, vi una silla, hermano, y un tal Amosito. Es un hombre vivo, puertorriqueño, se llama Amós y lo adoran. Pero las mujeres se cubren su cabeza y parece culto. Usted se mete, al rato, hermano, va a aparecer usted congregado en una renovación carismática. Porque predican igual que nosotros. Y usted se da cuenta cuando tienen que ir a reportarse a la parroquia. Así que, hermano, que es tiempo de abrir los ojos, como decíamos en Guate, de pelar los iztapacales. Y de buscar a Dios con todo el corazón, porque no todo es como se ve. De buscar la iglesia que esté más cerca de la Biblia y no la iglesia que esté más cerca de la casa. De no dejarnos llevar porque nos hablen bonito, sino porque lo que nos hablan esté escrito en la palabra del Señor. No necesitamos motivadores, necesitamos predicadores que nos hablen la verdad. Bendita sea la gloria de Dios. A su nombre, a su nombre. En Estados Unidos, hermano, la comodidad nos hace pedazos. ¿Se acuerda usted que antes, hermano amado, usted dormía en un clúster, en un catre, de esos que se doblaban? Y cuando usted daba vuelta, todo el pueblo sabía que usted se había volteado. Y ahora usted tiene su camota de agua con cobijas eléctricas. O de perdida, solo que no se electrocute, ¿verdad? O de perdida al menos tiene su alfombrita. Antes usted se iba a la iglesia con hambre y regresaba con hambre. Hoy viene con hambre y regresa bien robusto. Y aún así no queremos servir al Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Debemos agradecerle a Dios porque esa comunidad, esa comodidad nos puede echar a perder, hermano. Antes no llegábamos ni a bicicleta, ahora tenemos carro, pero muchas veces esas comodidades nos apartan de la presencia de Dios. Démosle gracias a Dios por lo que Dios nos ha bendecido, pero no nos apartemos de la presencia de Dios, porque esas comodidades también nos pueden apartar del santo camino del Evangelio. Busquemos a Dios y démosle gracias. Vamos a estar en el altar. Gloria sea al Señor. No tenemos tiempo para el otro versículo, pero sí sé, hermanos amados, que el Señor está aquí y Él conoce sus obras, y Él conoce lo que está sufriendo, Él conoce lo que está pasando, Él sabe la prueba que está pasando, Él sabe la necesidad que usted tiene. Todos aquellos que hayan traído una necesidad, vengan al altar, por favor, vamos a hacernos uno. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nos llenamos de su gloria. Nos llenamos de su gloria. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida. Tu vida cambiará.